La historia de Lázaro, el leproso, es una de las más conmovedoras de la Biblia. Lázaro vivía en Betania, un pueblo pequeño cerca de Jerusalén. En tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad terrible que aislaba a las personas. Los leprosos eran marginados, expulsados de sus comunidades. Vivían en soledad y desesperación. La ley judía consideraba a los leprosos impuros. No podían acercarse a las personas sanas. Tenían que gritar, «Inmundo, inmundo», para advertir a otros de su presencia. Lázaro, como otros leprosos, vivía en sufrimiento y abandono. Su historia, aunque triste al principio, se convierte en un testimonio de la misericordia y el poder de Dios. La Biblia describe la lepra como una enfermedad devastadora, una plaga que no solo consumía el cuerpo, sino que también destruía la vida social y espiritual de quienes la padecían. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. Este acto de fe y desesperación muestra la profunda esperanza que los enfermos depositaban en la figura de Jesús. La lepra no solo afectaba el cuerpo, sino también el alma. La angustia y el dolor eran constantes compañeros de los leprosos. Los leprosos eran considerados malditos por Dios. La sociedad los veía como impuros y los evitaba a toda costa. Eran excluidos de la sociedad y privados de su dignidad. Vivían en colonias apartadas, lejos de sus seres queridos y de la vida que una vez conocieron. La enfermedad de Lázaro era visible para todos. Sus llagas y heridas eran un recordatorio constante de su sufrimiento. Su cuerpo estaba cubierto de llagas. Sufría de dolores intensos que no le daban tregua. Cada día era una lucha por sobrevivir. La fatiga y el dolor eran sus compañeros constantes. La lepra le había robado todo, o al menos eso parecía. Su vida, su familia, su dignidad, todo se había desvanecido. Pero en medio de su sufrimiento, Lázaro no perdió la esperanza. Su fe en un poder superior le daba fuerzas para seguir adelante. Él creía en un Dios misericordioso. Su fe era su refugio, su consuelo en los momentos más oscuros. Un día, Jesús llegó a Betania. La noticia de su llegada se extendió rápidamente. Jesús era conocido por su compasión y sus milagros. La gente acudía a él en busca de sanidad y esperanza. Lázaro, a pesar de su condición, también escuchó de Jesús. Su corazón se llenó de fe. Sabía que Jesús podía curarlo. Lázaro se arrastró hasta Jesús, ignorando las miradas de desprecio de la gente. «Señor, si quieres, puedes limpiarme», imploró Lázaro. Jesús, conmovido por la fe de Lázaro, extendió su mano y lo tocó. «Quiero, sé limpio», dijo Jesús. Mateo 8:3. En ese instante, Lázaro sintió una transformación en su cuerpo. Las llagas desaparecieron. Su piel se volvió limpia. Lázaro estaba curado. La multitud que presenciaba el milagro quedó atónita. Habían visto el poder de Dios en acción. Jesús no solo había curado el cuerpo de Lázaro, sino que también le había devuelto su dignidad. Lázaro era libre de regresar a su comunidad, libre de la lepra y el estigma que la acompañaba. Su vida había cambiado para siempre. Jesús le devolvió la esperanza y la alegría. El milagro de Lázaro es un recordatorio de que para Dios no hay nada imposible. La historia de Lázaro no se trata solo de un milagro físico, sino también de la fe. A pesar de su sufrimiento, Lázaro nunca perdió la fe en Dios. Él creía que Jesús podía curarlo, incluso cuando todo parecía perdido. La fe de Lázaro es un ejemplo para todos nosotros. En momentos de dificultad, debemos recordar la historia de Lázaro. Debemos aferrarnos a la esperanza y confiar en el poder de Dios. La fe puede mover montañas, dice la Biblia. La fe de Lázaro movió el corazón de Jesús y le trajo sanidad. Su historia nos enseña que la fe es esencial para recibir los milagros de Dios. El milagro de Lázaro es más que una historia del pasado. Es una narrativa que ha trascendido el tiempo y sigue resonando en nuestros corazones. Es un mensaje de esperanza para el presente, un recordatorio constante de que siempre hay luz al final del túnel. Todos enfrentamos pruebas y desafíos en la vida, momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. Podemos sentirnos perdidos, solos y sin esperanza, como si estuviéramos en un desierto sin fin. Pero la historia de Lázaro nos recuerda
que Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, extendiendo su mano para levantarnos. Él escucha nuestras oraciones y responde a nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros. El milagro de Lázaro es un símbolo de la compasión y el poder de Dios, una demostración de su amor incondicional. Nos enseña que Dios puede sanar nuestras heridas, tanto físicas como emocionales, y restaurar nuestra esperanza. Nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. La historia de Lázaro nos invita a acercarnos a Dios con fe y confianza, sabiendo que Él siempre está presente para guiarnos y apoyarnos en cada paso del camino. La historia de Lázaro ha inspirado a generaciones de creyentes. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, su relato ha sido un faro de esperanza y renovación espiritual. Es un recordatorio del poder transformador de la fe, que puede cambiar vidas y corazones. La fe no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Lázaro, una vez marginado y olvidado, se convirtió en un testimonio viviente del amor de Dios. Su resurrección no solo fue un milagro físico, sino también un símbolo de la renovación espiritual que todos podemos experimentar. Su historia se ha transmitido de generación en generación, llevando un mensaje de esperanza a personas de todo el mundo. En cada rincón del planeta, su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a mantener la fe. Lázaro nos enseña que nunca debemos perder la fe, incluso en las circunstancias más difíciles. Su vida es un testimonio de que, con fe, podemos encontrar luz en la oscuridad y esperanza en la desesperación. Su historia nos invita a ser compasivos con aquellos que sufren y a ofrecerles una mano amiga. Nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad en nuestra vida diaria. El legado de Lázaro sigue vivo en los corazones de aquellos que creen en el poder del amor y la misericordia de Dios. Su historia es un faro de esperanza, recordándonos que siempre hay un nuevo comienzo posible. La historia de Lázaro, el leproso, es un faro de esperanza para todos. Nos recuerda que Dios está cerca de los que sufren, que su amor no tiene límites y su poder no tiene fin. En un mundo lleno de desafíos, la historia de Lázaro nos invita a confiar en Dios, a mantener la fe y a nunca perder la esperanza. Que la historia de Lázaro nos inspire a vivir vidas llenas de fe, compasión y amor. Que su historia nos recuerde que para Dios no hay nada imposible.